El mensaje de texto del bufete de abogados llegó un martes por la mañana mientras regaba mis lirios de paz. 3 millones. El número brillaba en la pantalla de mi teléfono como una especie de alucinación. Mis dedos artríticos temblaban mientras dejaba caer mi regadera, derramando agua por el alféizar de la ventana. A los 62 años, después de una carrera modesta enseñando literatura victoriana a estudiantes de pregrado, me había convertido en millonario muchas veces. Señora Lawson, decía el mensaje, por favor, póngase en contacto con nuestra oficina de inmediato respecto a la herencia de Charles Whitmore. Documentos sensibles al tiempo esperan su firma. El tío Charlie, mi excéntrico y brillante tío abuelo que siempre me había enviado tarjetas de cumpleaños con billetes de cero, incluso cuando ya había pasado los 50. El genio de las inversiones que había asistido exactamente a 3 reuniones familiares en mi vida, siempre yéndose temprano con excusas murmuradas sobre las fluctuaciones del mercado. Había muerto hace 3 semanas a los 95 años, y había enviado flores, pero no me habían invitado al pequeño servicio privado. Ahora sabía por qué. Había estado planeando algo mucho más trascendental que un funeral. Después de 3 intentos, logré marcar el número con mis manos temblorosas. Patrice Lawson. La voz del abogado era clara y eficiente. Soy Jonathan Mercer, administrador de la herencia de su tío abuelo. Los documentos preliminares fueron enviados a tu correo electrónico hace 30 minutos. Pero antes de que firme cualquier cosa, el señor Whitmore dejó instrucciones explícitas de que nuestra asociada, Julie Bennett, necesitaría hablar con usted en privado sobre ciertos asuntos sensibles. ¿Asuntos sensibles? Repetí. No estoy en condiciones de dar más detalles. La señorita Bennett se pondrá en contacto contigo dentro de 48 horas. Hasta entonces, por favor no le cuentes a nadie sobre tu herencia. Le agradecí automáticamente, con la mente acelerada. ¿No le digas a nadie? Eso era imposible. Había una persona que necesitaba saberlo de inmediato. Calvin, mi hijo, mi único hijo. Nuestra relación se había vuelto cada vez más distante en la última década. A medida que ascendía en la jerarquía corporativa del prestigioso Westbrook Group, sus llamadas se volvieron menos frecuentes y sus visitas más esporádicas. La última vez que hablamos hace 3 meses, me pidió un pequeño préstamo de 5,000 pesos por lo que él llamó una situación temporal de flujo de caja. Había retirado el dinero de mi modesta cuenta de jubilación. No lo había mencionado desde entonces. Pero esto cambiaría todo. 3 millones. Suficiente para borrar cualquier preocupación financiera que Calvin pudiera tener. Suficiente para finalmente cerrar el creciente abismo entre nosotros. Lo llamé de inmediato, directo al buzón de voz. Calvin, soy mamá. Tengo noticias extraordinarias. Por favor, devuélveme la llamada tan pronto como puedas. Lo intenté de nuevo 1 hora después, luego otra vez. A media tarde, la impulsividad superó la precaución. Conduciría hasta su oficina en la ciudad, lo sorprendería, vería su rostro cuando le dijera que nuestras vidas se habían transformado de la noche a la mañana. La advertencia del abogado se desvaneció bajo mi desesperada esperanza de que el dinero, por vulgar que pareciera, finalmente pudiera traer de vuelta a mi hijo. La lluvia comenzó cuando me incorporé a la autopista, gotas gruesas manchando mi parabrisas. Puse los limpiaparabrisas en la velocidad alta, inclinándome ligeramente hacia adelante, entrecerrando los ojos a través del aguacero. Mis pensamientos se adelantaron a la reacción de Calvin, ensayando diferentes maneras de dar la noticia. No me di cuenta del SUV negro hasta que estuvo directamente detrás de mí. Las luces largas brillando en mi espejo retrovisor. Demasiado cerca. Peligrosamente cerca. Retrocede, murmur, pisando suavemente los frenos. En lugar de frenar, el SUV aceleró, empujando mi parachoques trasero. Mi coche tembló. Mis manos se aferraron al volante. Sucedió tan rápido. Otro golpe, más fuerte esta vez. Mi sedán derrapó en el pavimento mojado. Luché por mantener el control mientras el SUV se deslizaba junto a mí. Un giro deliberado de su volante me hizo girar hacia la barrera de seguridad. El metal chilló contra el metal. El vidrio se hizo añicos. El mundo se volvió del revés cuando mi coche voló sobre la barrera y cayó por el terraplén. Dolor, oscuridad, sirenas que aullaban desde lo que parecía estar a millas de distancia. Mi siguiente recuerdo claro, olores antisépticos y máquinas pitando, el rostro solemne de un médico flotando sobre mí. Múltiples fracturas, hemorragia interna, cirugía exitosa, muy afortunado, me desvanecía y volvía en mí. Cada vez que salía a la superficie, hacía la misma pregunta. ¿Mi hijo? ¿Alguien ha llamado a mi hijo? En el tercer día, una enfermera de ojos amables me ayudó a marcar el número de Calvin.
Mis dedos estaban inmovilizados en vendajes, mis brazos modelados con moretones. Ella sostenía el teléfono a mi oído mientras sonaba. Calvin Lawson, respondió, con la voz cortante. Professional. Calvin, soy mamá, susurré, con la garganta irritada por el tubo de respiración que apenas habían retirado. He tenido un accidente. Estoy en Mercy General. El silencio se extendió durante 3 latidos. Mamá, voy a una reunión con la junta. ¿Puede esperar esto? He estado aquí durante 3 días. Fue grave. Pensé que debería saberlo. Otra pausa. Podía escuchar el ruido de papeles moviéndose. Mira, no tengo tiempo ni dinero para dramas en este momento. Las cosas están extremadamente ajustadas y estoy en proceso de promoción. Intentaré pasarme en algún momento pronto. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré al techo mientras la enfermera devolvía suavemente el teléfono a su base. Me apretó suavemente el hombro, sus ojos llenos de una compasión que no podía soportar reconocer. 3 millones. Y mi hijo no pudo dedicar 30 minutos para visitar a su madre gravemente herida. Cerré los ojos, dejando que la morfina me arrastrara de nuevo hacia el olvido. En la bruma entre la conciencia y la oscuridad, surgió un pensamiento extraño. Quizás no fue un accidente en absoluto. Quizás los asuntos delicados de tío Charlie tuvieron algo que ver con mi coche saliéndose de la carretera solo unas horas después de haberme enterado de mi herencia. Pero eso era paranoia. Seguramente era el medicamento hablando, ¿verdad? 5 días en un hospital te enseñan sobre la invisibilidad. Me convertí en ruido de fondo. El paciente silencioso en la habitación 412 cuyo botón de llamada rara vez se encendía. La DRA. Torres visitaba 2 veces al día. Su frente se arrugaba con una preocupación que trascendía el deber médico. Habíamos enseñado en la misma universidad durante décadas antes de nuestras respectivas jubilaciones. Ella en bioquímica, yo en literatura inglesa. Ahora ella vigilaba mi recuperación con la feroz atención de una amistad de 30 años. El informe policial lo llama un accidente de un solo vehículo, dijo Teresa, desplazándose por su tableta mientras se sentaba junto a mi cama. Caminos mojados, posible hidroplaneo. No lo era, susurré, cuidando de no ser escuchada por la enfermera que me cambiaba el suero. Alguien me sacó de la carretera. La expresión de Teresa no cambió, pero sus ojos se agudizaron. ¿Estás seguro? ¿Un SUV negro? Deliberadamente. ¿Has informado a la policía? Sacudí la cabeza ligeramente, haciendo una mueca por el movimiento. Pensarán que estoy confundido o, peor aún, senil. Patrice, nadie me creería, interrumpí. Una mujer de 62 años con una conmoción cerebral que afirma intento de asesinato. Necesito entender por qué antes de decir algo. Teresa me apretó la mano suavemente, consciente del gotero. Calvin aún no ha visitado. La pregunta dolió más que mis costillas fracturadas. No, lo he llamado 6 veces. No lo hagas, dije. Dejó claras sus prioridades. La expresión de Teresa se endureció. Nunca le había gustado especialmente Calvin, aunque había mantenido una fachada educada por mi bien. Su ausencia ahora había hecho añicos incluso esa fachada. La herencia, murmuró ella. ¿Podría estar relacionado con tu accidente? La misma pregunta había estado rondando mi mente durante las largas noches llenas de dolor. No lo sé. El abogado dijo que alguien llamada Julie Bennett necesitaba hablar conmigo sobre asuntos sensibles antes de que firmara cualquier cosa. ¿Julie Bennett? Teresa frunció el ceño. ¿Por qué me suena familiar ese nombre? Antes de que pudiera elaborarlo, un alboroto en el pasillo llamó nuestra atención. Una voz masculina, insistente y autoritaria, anuló las protestas de la enfermera. Soy su hijo. No me importan las horas de visita, Calvin. Teresa se levantó, colocándose casi de manera protectora entre mi cama y la puerta. Su postura comunicaba mucho, la doctora lista para defender a su paciente, la amiga protegiendo al herido. Mi hijo apareció en la puerta, impecablemente vestido con lo que reconocí como un traje caro, su cabello oscuro perfectamente peinado. Por un momento, vislumbré al niño que una vez me traía dientes de león antes de que el tiempo y la ambición endurecieran sus rasgos hasta convertirlos en el rostro de un extraño. «Madre», dijo, su mirada catalogando mis heridas con un desapego clínico. «Te ves mejor de lo que esperaba, dado que casi muero». Las palabras se escaparon antes de que pudiera moderarlas. Un destello de algo, culpa, molestia, cruzó su rostro. He estado abrumado con una gran adquisición. El momento de tu situación fue desafortunado. Teresa hizo un pequeño sonido de incredulidad. Calvin la miró como si acabara de notar su presencia. Dr. Rodríguez, todavía merodeando, veo. Sigues apareciendo,
respondió con calma. La tensión se estiró entre ellos hasta que una mujer apareció detrás de Calvin, delgada, elegante, con ojos inteligentes que evaluaron rápidamente la habitación. Llevaba un vestido color crema que susurraba una riqueza silenciosa, su cabello oscuro recogido en un moño pulido y brillante. Debe ser la madre de Calvin, dijo, avanzando con una cálida sonrisa que transformó sus rasgos. Soy Julie, su esposa. He estado esperando conocerte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias. Julie, el nombre se registró como una descarga estática. Julie Bennett, la asociada del abogado. Calvin se movió incómodamente. Sí. Bueno, nos casamos hace 3 meses. Pequeña ceremonia en Barbados, añadió Julie, acercándose a mi cama. Calvin dijo que sería demasiado difícil para ti viajar, pero yo insistí en que debíamos visitarte tan pronto como regresáramos. Otra mentira expuesta. Calvin nunca había mencionado una boda, y mucho menos me había invitado. Cuando Julie llegó a mi lado, sus ojos se encontraron con los míos directamente por primera vez. La cálida sonrisa se congeló, la sangre se drenó de su rostro tan rápidamente que temí que pudiera desmayarse. Su mano se extendió hacia la mía, temblando visiblemente. ¿Estás bien?, pregunté. Me miró con una sorpresa desnuda, su compostura completamente destrozada. Tartamudeó, luego se detuvo abruptamente. Lo siento, finalmente logró decir. Es que te ves exactamente como alguien que solía conocer. Calvin frunció el ceño, mirándonos a ambos con irritación confundida. Julie, ¿qué está pasando? Ella parecía no oírlo, su mirada fija en mi rostro con una intensidad que me ponía profundamente incómoda. Iris Patrice Lawson, Cicero. Sabrina, nieta de Charles Whitmore. La habitación se quedó en silencio. La expresión de Calvin se endureció en algo que no podía leer. ¿Cómo sabes sobre el tío Charlie?, pregunté con cuidado. Julie abrió la boca, luego la cerró. Algo pasó por sus rasgos. Cálculo, decisión, antes de recomponerse con un esfuerzo visible. Tu hijo lo mencionó, dijo ella con suavidad, aunque su voz aún llevaba un ligero temblor. Lamento tu pérdida. ¿Eran cercanos? Antes de que pudiera responder, interrumpió Calvin. Mamá, necesitamos hablar sobre cualquier papel o documento que hayas recibido recientemente. Por motivos fiscales, Teresa dio un paso adelante. Patrice necesita descanso, no discusiones financieras. Es importante, insistió Calvin, examinando la habitación como si buscara algo. ¿Te han enviado algún documento? ¿Te dejaron algo para firmar? Los monitores traicionaron mi pulso acelerado. Pensé en la advertencia del abogado. No le digas a nadie. Nada. Mentí, observando cuidadosamente el rostro de mi hijo. Solo formularios médicos. Los ojos de Julie nunca se apartaron de los míos. Una comunicación silenciosa que no podía descifrar pasaba entre nosotros. Deberíamos irnos, dijo de repente, tomando el brazo de Calvin. Tu madre necesita descansar. Bueno, vuelvan mañana. Al volverse para irse, Julie miró hacia atrás, su expresión ahora deliberadamente neutral. Fue iluminador conocerla, señora Lawson. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando solo los monitores pitando y el rostro preocupado de Teresa. Patrice, dijo en voz baja. Creo que estás en peligro. Después de que se fueron, Teresa insistió en quedarse a pasar la noche en el sillón reclinable junto a mi cama. Solo como precaución, dijo, aunque ambos entendíamos que era más que eso. Algo había cambiado en mi habitación del hospital. Algo en el reconocimiento atónito de Julie, en las 2 preguntas urgentes de Calvin sobre los documentos. Una sutil amenaza había entrado en mi santuario estéril. El sueño llegaba en fragmentos rotos, interrumpido por enfermeras que revisaban los signos vitales y el efecto del medicamento para el dolor que se desvanecía. En esos momentos crepusculares entre la conciencia y los sueños, el rostro del tío Charlie seguía apareciendo, no como el anciano que había visto por última vez hace años, sino como lo había visto en mi infancia, con ojos agudos y serio como me decía. Siempre cuestiona lo que parece conveniente, Patrice. Especialmente la amabilidad de aquellos que tienen algo que ganar con ello. La mañana trajo a un joven oficial de policía a mi habitación. El oficial Daniels parecía apenas lo suficientemente mayor para conducir, y mucho menos para llevar una placa, pero sus preguntas eran precisas y minuciosas. Informó que otro vehículo lo forzó intencionalmente a salir de la carretera, dijo, con el cuaderno abierto en la rodilla. ¿Puedes describirlo de nuevo? SUV negro, ventanas tintadas, sin matrícula visible desde mi ángulo. ¿Y estás seguro de que el contacto fue intencionado? Enfrenté su mirada escéptica directamente.
3 veces distintas chocaron mi vehículo. Eso no es un accidente, asintió, escribiendo algo. ¿Alguna razón por la que alguien querría hacerle daño, señora Lawson? La pregunta quedó en el aire. 23 millones de razones pasaron por mi mente, pero algo, quizás la intuición, me detuvo de mencionar la herencia. En su lugar, sacudí la cabeza. No que yo sepa. Investigaremos, dijo, cerrando su cuaderno. La patrulla de carreteras está revisando las cámaras de tráfico en esa área. Debería advertirte, sin embargo, que ese tramo en particular está notoriamente poco vigilado. Qué conveniente, pensé, pero mantuve mi expresión neutral. Gracias, oficial. Después de que se fue, un voluntario del hospital entregó un pequeño ramo de rosas amarillas con una tarjeta de Julie. Deseándote una pronta recuperación, con ganas de conocerte mejor. La caligrafía era elegante, controlada, sin rastro del shock que había invadido sus rasgos ayer. Teresa regresó a media mañana llevando mi laptop y el cargador del teléfono de casa. Pensé que podrías necesitar distracciones, explicó, colocándolos en la mesa sobre la cama. ¿Alguna noticia de Calvin? No directamente, señalé las flores. Su esposa envió esas. Teresa examinó la tarjeta, con una expresión pensativa. Julie Bennett Lawson. Sabía que ese nombre me sonaba familiar. Sacó su tableta, escribiendo rápidamente. Aquí. Bennett Love Associates, especializada en casos de denunciantes corporativos y fraude financiero. Julie Bennett es su estrella en ascenso. La tableta mostraba un sitio web profesional con la fotografía de Julie. Serena, segura, nada que ver con la mujer que casi se desmaya a mi lado. Una abogada de fraude corporativo casada con un ejecutivo del grupo Westbrook, murmuré. Interesante combinación. Casi contradictorio, coincidió Teresa. Como un guardabosques casándose con un cazador furtivo. Mientras Teresa salió a hablar con mi doctor, me dirigí a mi laptop. El correo electrónico de Mercer & Associates estaba prominentemente en mi bandeja de entrada, sin abrir. Hice clic con trepidación. Los detalles de la herencia eran sencillos. 23 millones en activos diversificados, propiedades en 3 estados y un paquete sellado de efectos personales para ser entregado en mano. El documento solo requería mi firma electrónica para comenzar el proceso de transferencia. Mi cursor se detuvo sobre la línea de firma, dudando. La advertencia del tío Charlie de la infancia resonó de nuevo. Pregunta, ¿qué parece conveniente? En lugar de firmar, abrí una nueva ventana del navegador y busqué fraude de inversión de Charles Whitmore, Westbrook. Los resultados me pusieron la piel de gallina. Los blogs financieros del año pasado documentaron la creciente obsesión del tío Charlie por exponer lo que él llamaba corrupción sistemática en el grupo Westbrook. Los había acusado públicamente de operar un complejo esquema Ponzi que defraudó a los inversores de miles de millones. La empresa lo había desestimado como un exasociado descontento que sufría un deterioro cognitivo. El último artículo, fechado solo unos días antes de su muerte, mencionaba que Whitmore afirmaba poseer pruebas irrefutables que harían caer el castillo de naipes de Westbrook. Pruebas que aparentemente tenía la intención de pasarme. Cerré el portátil cuando Teresa regresó, sin querer que viera mis manos temblorosas o las lágrimas amenazando en las comisuras de mis ojos. «Te dan de alta mañana», anunció. «¿Te quedarás conmigo?» «Por supuesto. Necesito irme a casa», dije firmemente. «Mi propio espacio. Patrice, apenas puedes caminar. Y después de lo que pasó, contrataré a un asistente de salud a domicilio». La interrumpí suavemente pero con firmeza. «Has hecho suficiente». Ella reconoció la firmeza de mi mandíbula, la misma expresión que había llevado cuando luchaba por la tenencia, cuando criaba a Calvin sola después de la muerte de su padre, cuando rechacé una segunda mastectomía que los médicos insistían que solo mejoraría marginalmente mis probabilidades de supervivencia. Teresa suspiró en capitulación. «Al menos déjame instalar cámaras de seguridad», concedió. «Entradas delantera y trasera», acepté, aliviado pero con una creciente sensación de temor. Mi tranquila vida académica se había transformado de alguna manera en algo peligroso, algo con riesgos que apenas comenzaba a comprender. Mi teléfono sonó con un mensaje de texto de un número desconocido. «No firmes nada. No confíes en nadie que pregunte por documentos. Te contactaré de forma segura cuando estés en casa. J.B. Julie Bennett, mi nuera, la abogada relacionada con el tío Charlie, la mujer casada con mi hijo». Borré el mensaje de inmediato. Luego levanté la vista y encontré a Teresa mirándome atentamente. «¿Qué no me estás diciendo?», preguntó suavemente. «Todo está bien», mentí, sabiendo que podría ser la última mentira ordinaria que le dijera a mi amiga más antigua antes de que comenzaran las verdaderas y extraordinarias decepciones.
Porque una cosa se había vuelto cristalina. Lo que había matado al tío Charlie ahora venía por mí, y de alguna manera mi único hijo estaba atrapado en medio de todo esto. El viaje del hospital a casa me dejó sin aliento por el dolor. A pesar de los asientos acolchados del sedán de lujo de Teresa, cada bache en el camino enviaba ondas de choque a través de mis huesos en recuperación. Mi modesta cabaña victoriana, que antes era simplemente un hogar, ahora parecía diferente. De alguna manera, tanto santuario como trampa potencial. La compañía de seguridad terminó la instalación esta mañana, dijo Teresa, ayudándome a bajar los escalones del porche con mi andador. Cámaras en todos los puntos de entrada, sensores de movimiento, línea directa con la policía. Es un exceso, protesté débilmente, aunque secretamente agradecida. Es necesario, replicó, mientras abría la puerta principal. La asistente de salud a domicilio llega a las 4. Laura Weiss personalmente. 20 años de experiencia. Referencias impecables. Dentro, todo se veía exactamente como lo había dejado esa fatídica mañana. La regadera sigue en el alféizar de la ventana. La paz ya se marchita por el descuido. Taza de té a medio terminar, petrificada en la mesa auxiliar. Sin embargo, algo se sentía sutilmente mal. El aire perturbado de una manera que no podía articular. Alguien ha estado aquí, susurré. Teresa frunció el ceño. Eso es imposible. He tenido la única llave, y las cerraduras no fueron manipuladas. Revisa mi oficina. Ella desapareció por el pasillo mientras yo me dejaba caer cuidadosamente en el sofá, luchando contra el mareo. Cuando Teresa regresó, su expresión confirmó mis sospechas. Tus cajones de escritorio fueron registrados cuidadosamente. Todo fue reemplazado, pero no exactamente en el orden correcto. El archivador intacto, hasta donde puedo ver. Asentí, extrañamente aliviado. El gabinete contenía 30 años de papeleo mundano, declaraciones de impuestos, registros médicos, las boletas de calificaciones de la infancia de Calvin. Nada de valor para nadie más, pero mi escritorio podría haber contenido los documentos del tío Charlie si los hubiera recibido antes del accidente. Después de que Teresa se marchara a regañadientes para su turno en el hospital, prometiendo regresar esa noche, me senté en silencio, escuchando cómo mi casa se acomodaba a mi alrededor. El reloj de pie en el pasillo, la posesión más preciada de mi padre, marcaba el tiempo con precisión metronómica, cada tic un latido de mi vida disminuida. A las 2:17 de la tarde en punto, mi teléfono desechable sonó. El dispositivo prepago que Teresa había comprado por si acaso, separado de mi celular habitual. El mensaje contenía solo una dirección y una hora. Parque Lakeside, East Bench, for 30 p.m. No se necesita firma. Julie, la asistente de salud a domicilio, la señora Abernathy, una mujer sin rodeos con cabello, sal y pimienta y antebrazos como los de este vedor, llegó a las 4 después de ayudarme a cambiarme las vendas y tomar la medicación. Parecía sorprendida por mi solicitud. ¿Quieres ir al parque hoy? Solo para tomar un poco de aire fresco, dije afectando una sonrisa frágil. El médico recomendó paseos cortos. ¿Me acompañarás? Por supuesto. Parecía dudosa, pero accedió. 20 minutos como máximo. Y llevamos la silla de ruedas. El parque Lakeside estaba misericordiosamente cerca, a solo 3 cuadras de mi cabaña. La señora Abernathy empujaba mi silla de ruedas por los caminos arbolados, resoplando ligeramente en las suaves pendientes. En el borde oriental, vi una figura solitaria en un banco con vista al agua. Me gustaría descansar aquí, le dije a la señora Abernathy, señalando hacia el banco. Quizás podrías conseguirnos un poco de agua. Hay un vendedor cerca del parque infantil. Una vez que ella se marchó de mala gana, Julie se movió rápidamente a mi lado, su apariencia elegante reemplazada por ropa anodina, jeans, sudadera con capucha, gafas de sol, cabello oculto bajo una gorra de béisbol. No tenemos mucho tiempo, dijo ella, con voz baja. Están vigilando tu casa. ¿Quién está vigilando? ¿Y por qué me estás encontrando así? ¿Cuál es tu verdadera conexión con el tío Charlie? La fachada compuesta de Julie se resquebrajó ligeramente. Soy genuinamente la esposa de Calvin. Esa parte no es una mentira. Pero también soy el abogado que Charles Whitmore contrató para protegerte y entregarte ciertos documentos. Te casaste con mi hijo como parte de tu trabajo legal. La absurdidad casi me hizo reír a pesar de las circunstancias. No, respondió ella con brusquedad. Conocí a Calvin en un evento benéfico el año pasado, mucho antes de que tu tío se acercara a nuestra firma. La conexión fue casual. Ya no creo en las coincidencias. Yo tampoco. Julie miró hacia el camino por donde regresaría la señora Abernathy. Lo importante es que tu accidente no fue al azar.
La gente de Westbrook cree que ya tienes los documentos. ¿Qué documentos? ¿Qué contienen? Pruebas de fraude sistemático en los niveles más altos del grupo Westbrook. Tu tío pasó años recopilándolo. Estados financieros falsificados, cuentas offshore, activos manipulados, todo lo necesario para demostrar que han estado operando un sofisticado esquema Ponzi por valor de miles de millones. Me sentí de repente abrumado y no por mis heridas. ¿Y Calvin? ¿Está involucrado? El dolor destelló en el rostro de Julie. Eso es complicado. Creo que Victor Westbrook lo ha estado manipulando, involucrándolo gradualmente en transacciones cuestionables. Calvin probablemente no entiende la magnitud completa de lo que está participando. ¿Lo estás defendiendo? Observé. Estoy tratando de salvarlo, corrigió ella. ¿Y tú? Los documentos serán entregados mañana por un mensajero que trabajó con tu tío. Una vez que los tengas, puedo ayudarte a llevar todo a la Comisión de Valores y Bolsa. La señora Abernathy apareció a lo lejos cargando botellas de agua. ¿Y tú? Pregunté rápidamente. ¿Esto no expondrá tu conexión con el caso? Sí, dijo Julie simplemente. Mi carrera en la firma habrá terminado. Mi matrimonio, también, probablemente. Entonces, ¿por qué? Porque es lo correcto. Se levantó, ajustándose la gorra. ¿Y por qué he llegado a preocuparme por Calvin? A pesar de todo, se merece una oportunidad para corregir esto. Mientras se alejaba, integrándose sin esfuerzo en un grupo de corredores, la señora Abernathy regresó, frunciendo el ceño con sospecha. ¿Quién era esa? Solo un compañero observador de aves. Mentí, mirando hacia el lago, donde una garza permanecía inmóvil en las aguas poco profundas, paciente y vigilante, esperando el momento perfecto para atacar. El sueño me eludió esa noche, a pesar de la medicación para el dolor. La señora Abernathy roncaba suavemente desde la habitación de invitados, su presencia era tanto reconfortante como constrictiva. Me quedé despierto, catalogando mentalmente las revelaciones imposibles de la semana pasada. 3 millones. Un intento deliberado contra mi vida. Mi hijo potencialmente involucrado en delitos financieros y su esposa, una mujer que nunca había conocido hasta hace unos días, trabajando en secreto para protegerme. ¿Había estado mi vida siempre llena de estas semillas de intriga, latentes hasta la muerte del tío, o simplemente había estado tan absorto en mi tranquila existencia académica que no había notado la corrupción que rodeaba a mi único hijo? El amanecer trajo una lluvia delgada y sin color que empañó las ventanas de mi dormitorio. La señora Abernathy me ayudó a bañarme y vestirme. Su eficiencia era a la vez reconfortante y algo deshumanizante. A las 10, estaba acomodado en mi silla de lectura junto a la ventana de arco, fingiendo leer a Jane Austen mientras en realidad observaba la calle a través del cristal empañado por la lluvia. A las 11:17 de la mañana en punto, un camión de reparto se detuvo frente a mi casa. El conductor, joven y con barba, vestido con un uniforme estándar de mensajero, se acercó con un paquete de tamaño mediano. Azaré. Abernathy abrió la puerta, firmó por la entrega y me trajo el paquete. De Mercer y Asociados, anotó, leyendo la etiqueta de devolución antes de dejarla a mi lado. Mi corazón se aceleró. Los documentos del tío Charlie. Mantuve mi expresión neutral, agradeciéndole antes de sugerirle que preparara el almuerzo. Una vez solo, examiné el paquete sin abrirlo. Más pesado de lo esperado, sellado profesionalmente. ¿Qué secretos contenía que valieran la pena matar por ellos? Lo escondí debajo de una manta justo cuando sonó mi teléfono. Calvin, madre, necesito verte hoy. Su voz tenía un tono desconocido, miedo disfrazado de urgencia. Estoy bastante cansado, Calvin. El doctor recomienda visitas mínimas. Esto es importante, bajó la voz. Es sobre el tío Charlie. Un escalofrío recorrió mi cuerpo a pesar del calor de mi suéter. ¿Y él? No por teléfono. Estaré allí a las 2. La línea se cortó antes de que pudiera responder. Miré el paquete escondido, luego el reloj. 2 horas para examinar cualquier evidencia explosiva que el tío Charlie hubiera recopilado antes de que llegara Calvin. Pero primero, necesitaba privacidad. Cuando la señora Abernathy me trajo la sopa y la medicación, hice un espectáculo de tomar las pastillas para el dolor, luego las retiré discretamente de mi boca después de que se fue. Necesitaba claridad, no sedación. 30 minutos después, llamé débilmente. Señora Abernathy, ¿podría traerme mi cardigan del armario del dormitorio, el azul? Me siento helado. En el momento en que desapareció por el pasillo, transferí rápidamente el paquete al espacio hueco dentro del reloj de pie de mi padre. Acababa de retomar mi posición cuando ella regresó, con el cardigan en la mano. Gracias, dije, fingiendo somnolencia. Creo que voy a echarme una siesta ahora. Esas pastillas me dan mucho sueño.
Ella asintió con aprobación. Estaré en la cocina. Llama si necesitas algo. Cerré los ojos, escuchando sus pasos alejarse, luego conté hasta 300 antes de levantarme con cuidado. El camino hacia el reloj requirió un esfuerzo extenuante sin mi andador. Cada paso enviaba sacudidas de dolor a través de mis costillas en proceso de curación. Una vez allí, recogí el paquete y me dirigí con dificultad al baño, la única habitación donde la privacidad estaba garantizada. Dentro, cerré la puerta con llave y me senté en la tapa del inodoro, con las manos temblando mientras abría el paquete. Contenía un sobremanila sellado y un sobrepersonal más pequeño con mi nombre escrito a mano en la distintiva caligrafía del tío Charlie. Abrí primero la carta personal. Querida Patrice, si estás leyendo esto, ya no estoy y enfrentas un peligro del que había esperado protegerte. Dentro del sobresellado hay evidencia de actividad criminal en el grupo Westbrook que abarca 2 décadas. Esta información destrozará vidas, incluyendo posiblemente la de sus hijos. Por eso, lo siento profundamente. Calvin fue reclutado deliberadamente por Victor Westbrook después de que comenzara mi investigación. Creo que Victor lo utilizó tanto como palanca como distracción. Tu hijo puede estar involucrado en actividades ilegales, pero sospecho que no comprende la verdadera magnitud del fraude. Confía en Julie Bennett. Ella es una de las pocas abogadas con la experiencia y la integridad necesarias para manejar esto adecuadamente. La decisión de cómo proceder ahora depende de ti. Tu amoroso tío, Charlie. Apreté la carta contra mi pecho, con los ojos ardiendo de lágrimas no derramadas. El tío Charlie sabía sobre la implicación de Calvin, pero aún así me confió este dilema moral. El sobremanila sellado se sentía increíblemente pesado en mis manos. La caja de Pandora envuelta en suministros de oficina. Antes de que pudiera abrirlo, alguien llamó a la puerta del baño. Señorita Lawson, llamó la señora Bernati. ¿Estás bien? Has estado ahí bastante tiempo. Un momento, llamé, reemplazando apresuradamente todo en el embalaje exterior. Cuando salí, apoyándome pesadamente en el mostrador, la expresión preocupada de Abernathy cambió sutilmente al notar el paquete metido torpemente bajo mi brazo. Déjame ayudarte con eso, dijo, extendiendo la mano hacia él. Lo agarré con más fuerza. No es necesario, solo unas fotos viejas que quiero mostrarle a Calvin más tarde. Algo parpadeó en sus ojos. Duda, sospecha, antes de que su comportamiento profesional se reafirmara. Tu hijo llamó. Está adelantado. Debería estar aquí en 20 minutos. Mientras me ayudaba a volver a mi silla, mi mente corría. ¿Me había imaginado su reacción? Me estaba volviendo paranoico, viendo conspiraciones donde solo existía una preocupación ordinaria. El reloj de pie sonó una vez, marcando la media hora, 90 minutos hasta la llegada programada de Calvin. Sin embargo, ya estaba en camino. Necesitaba esconder el paquete de nuevo, en un lugar donde no pensara buscar. Pero primero, necesitaba saber exactamente qué había descubierto el tío Charlie, y si mi hijo era simplemente un peón en el juego de Victor Westbrook, o algo mucho peor. La señora Bernathy merodeaba cerca, su atención se deslizaba periódicamente hacia el paquete que sostenía en mi regazo. Necesitaba examinar el contenido antes de que llegara Calvin, pero no con ojos vigilantes, monitoreando cada uno de mis movimientos. Me siento bastante fatigado, dije, fingiendo un bostezo mientras me movía en mi silla. Creo que me gustaría descansar en mi dormitorio antes de que llegue Calvin. Por supuesto, se movió para ayudarme a ponerme de pie. Te revisaré en 15 minutos. Una vez en mi dormitorio, con la puerta firmemente cerrada, me moví con la mayor rapidez que mi cuerpo roto me permitía. Del cajón de mi mesita de noche, extraje un pequeño abrecartas con mango de perlas, un regalo de Teresa en mi 30º año de enseñanza. Con precisión quirúrgica, deslicé el sobremanila, teniendo cuidado de no rasgar nada que pudiera revelar mi intrusión. Dentro había unidades USB, estados financieros y fotografías. Docenas de ellos mostrando a Victor Westbrook reuniéndose con varios funcionarios en entornos que parecían deliberadamente encubiertos. Varios mostraban a Calvin luciendo incómodo mientras entregaba sobres a hombres de rostro impasible con trajes caros. Las marcas de tiempo mostraban una progresión, la implicación de mi hijo se había profundizado en el último año. Los documentos financieros eran complejos, pero incluso mi ojo inexperto podía reconocer los patrones de engaño. Los fondos se movían entre empresas fantasma, los retornos de los inversores se fabricaban a partir de nuevas inversiones en lugar de beneficios reales, balances que no podían equilibrarse. Lo más condenatorio fue una serie de correos electrónicos entre Victor y Calvin discutiendo lo que llamaban divulgaciones controladas y gestión narrativa respecto a las finanzas de Westbrook. En uno,
Víctor elogió a Calvin por manejar a nuestros amigos en la comisión reguladora y mencionó un paquete de compensación especial por su discreción. Mi hijo no estaba simplemente involucrado. Él era cómplice. Con manos temblorosas, recogí todo, devolviéndolo exactamente como lo había encontrado. De mi joyero, saqué una pequeña llave que abría el compartimento oculto en mi tocador antiguo. Un espacio donde alguna vez guardé cartas de amor del padre de Calvin, luego los dolorosos resultados de la mamografía que inicialmente había ocultado a mi hijo adolescente. Ahora contendría pruebas de sus crímenes. El compartimento se abrió con un clic justo cuando una puerta de coche se cerró de golpe fuera de mi ventana. Miré a través de las cortinas y no vi el elegante sedán alemán de Calvin, sino una SUV negra detenida al borde de la acera. El mismo tipo de vehículo que me había obligado a salirme de la carretera. Me quedé sin aliento. A través de las ventanas tintadas, pude distinguir a un conductor y a un pasajero observando mi casa. Cuando la cortina de mi dormitorio se movió, el pasajero apuntó directamente a mi ventana. No había tiempo para sutilezas. Metí el paquete en el compartimento, lo cerré y acababa de reemplazar el fondo falso del tocador cuando la señora Abernathy llamó. Su hijo está aquí, anunció ella a través de la puerta. Y ha traído a un caballero con él. Victor Westbrook. Tenía que ser. Diles que ya salgo, grité, luchando por mantener la voz firme. En el baño, me eché agua fría en la cara, evaluando mi reflejo. Las contusiones se habían desvanecido en manchas amarillentas, pero el miedo había grabado nuevas líneas alrededor de mis ojos. Parecía exactamente lo que era, una mujer maltratada en sus 60 años, muy fuera de su elemento en un juego peligroso. Pero ya había enfrentado intimidación antes. La política académica podía ser sorprendentemente feroz, especialmente para una jefa de departamento en la década de 1990. Me ajusté el cardigan, me puse un poco de lápiz labial y tomé 3 respiraciones profundas. Cuando entré en la sala, Calvin estaba cerca de la chimenea, la tensión evidente en cada línea de su cuerpo. A su lado no estaba Víctor, sino un hombre más joven, musculoso, inexpresivo, con la postura hipervigilante de la seguridad privada. «Mamá», dijo Calvin, con una voz artificialmente alegre. «Te ves mejor». «Increíble lo que casi morirse puede hacer por el cutis», respondí secamente. «¿Quién es tu amigo?» «Marcus Fisher, señora Lawson», dijo el hombre, sin ofrecer su mano. «El jefe de seguridad del señor Westbrook. Estoy aquí para asegurarme de que todo vaya bien». «Qué considerado». Me dejé caer cuidadosamente en mi silla de lectura. «¿Y qué exactamente estamos asegurando que vaya bien, Calvin?» Mi hijo miró a Faice, quien hizo un asentimiento casi imperceptible. «Necesitamos hablar del tío Charlie», comenzó Calvin, paseando nerviosamente. «Puede que te haya enviado algunos materiales que podrían ser malinterpretados». «¿Malinterpretados?» Repetí. Interesante elección de palabras. El anciano se había confundido, interrumpió Fisher, paranoico, haciendo acusaciones descabelladas contra instituciones financieras respetadas, incluyendo a su empleador. Calvin dejó de caminar de un lado a otro. «Madre, esto es serio. Si Charlie te envió documentos, podrían contener información confidencial que, sacada de contexto, podría parecer preocupante». «¿Lo suficientemente preocupante como para hacer que alguien se salga de la carretera?», pregunté en voz baja. La expresión de Fisher no cambió, pero algo frío parpadeó en sus ojos. Calvin parecía genuinamente sorprendido. «¿De qué estás hablando?» «Alguien me obligó deliberadamente a salir de la carretera el día en que me enteré de mi herencia». Mantuve su mirada firmemente. «Una SUV negra como la que está actualmente estacionada frente a mi casa». El rostro de Calvin se quedó pálido. Se volvió hacia Fisher. «Dijiste que fue un accidente». La mandíbula de Fisher se tensó casi imperceptiblemente. «El informe policial confirmó el aquaplaning, señor». «¿Por qué eso es lo que les dijeron?», rebatí. «Sin testigos, sin cámaras en ese tramo». «Conveniente, ¿no dirías?». La señora Abernathy apareció en el umbral de la puerta. «Todo bien, señorita Lawson. Parece que estás angustiada». «Estamos bien», le aseguré, aunque noté que mantenía su teléfono a la vista, lista para llamar por ayuda si era necesario. Calvin se desplomó en el sofá, pasándose las manos por el cabello, un gesto tan reminiscentemente infantil que mi corazón se contrajo a pesar de todo. «Mamá, por favor, si el tío Charlie te envió algo, dámelo por tu propia seguridad». «Mi seguridad», repetí. «¿Es eso una preocupación ahora?». «Siempre ha sido una preocupación», dijo Fisher con suavidad. El señor Whitmore estaba haciendo enemigos poderosos. Enemigos que podrían suponer que su heredero no solo heredó su dinero. La amenaza,
aunque velada, flotaba en el aire entre nosotros. Calvin no me miraba a los ojos ahora, su mirada fija en sus caros zapatos. Mi hijo estaba asustado, no por mí, sino por lo que podría pasar si no cooperaba. Calvin, dije suavemente. Necesitamos hablar a solas. Fisher dio un paso adelante. Eso no es recomendable. No fue una sugerencia, respondí, con el acero entrando en mi voz. O nos dejas hablar en privado o llamo a la policía y denuncio a personas sospechosas en mi propiedad. Tu elección. El rostro de Fisher se endureció en una máscara de ira apenas contenida. Por un momento, pensé que podría negarse o algo peor. Entonces Calvin me sorprendió. Espera en el coche, Marcus. Su voz tenía una autoridad que nunca había escuchado antes. Esta es mi madre. Necesito 15 minutos. El guardia de seguridad dudó, claramente conflictuado entre sus órdenes y la cadena de mando. Finalmente, asintió bruscamente. 15 minutos, luego procedemos según lo planeado. Cuando Fisher se marchó, la señora Abernathy ocupó el vacío de su presencia. ¿Lo traigo té? Eso sería encantador, dije, agradecida por su intuición. Quizás te tome 20 minutos prepararlo. El Earl Grey está en la despensa de atrás. La comprensión brilló en sus ojos. No era solo una asistente de salud a domicilio. Se estaba convirtiendo en una aliada. Por supuesto, señorita Lawson. 20 minutos como mínimo para una buena infusión. Cuando finalmente estuvimos a solas, Calvin pareció encogerse físicamente. La fachada corporativa se desmoronó para revelar al niño que había criado. Se hundió la cara en las manos. No tienes idea en qué te has metido, susurró. Entonces dime, dije, manteniendo mi voz suave a pesar de la tormenta de emociones, ira, decepción, miedo que hervía bajo mi exterior calmado. Dime cómo mi hijo se enredó con personas que intentarían matar a su madre. Su cabeza se levantó de golpe. No sabía nada del accidente. Te lo juro por Dios, madre, Víctor me dijo que te estaban vigilando, no que te estaban haciendo daño. Monitorita, repetí. Por lo que el tío Charlie podría haberme enviado. Calvin asintió miserablemente. Tienes que entender que Westbrook no es solo una empresa. Es una institución. Víctor controla a los jueces, reguladores y políticos. Cuando tu tío empezó a hacer acusaciones, Víctor dijo que lo manejaría legalmente. Nunca imaginé que recurriría al asesinato. Terminé en silencio. De un anciano, de mí. Las lágrimas brotaron en los ojos de Calvin. Estoy demasiado involucrado. Al principio, solo se trataba de conectar a Víctor con las personas adecuadas, ayudando a superar los obstáculos regulatorios. Luego, los documentos necesitaban ajustes, pequeños cambios para satisfacer a los auditores. Fraude. Me dije a mí mismo que era solo contabilidad creativa, continuó, con la voz vacía. Para cuando me di cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, ya estaba implicado. Si Westbrook cae, yo voy a prisión. ¿Y Julie, sabe lo que has hecho? Una risa amarga se le escapó. Julie, Dios, eso es otra pesadilla. Se casó conmigo creyendo que era solo otro zombi corporativo. Cuando se dé cuenta de lo que he estado haciendo, se irá después de ayudar a procesarme. La amas, observé, viendo un dolor genuino en su expresión. Es la mejor cosa que me ha pasado, admitió. Y lo he arruinado junto con todo lo demás. El reloj de pie sonó suavemente, marcando nuestro tiempo que se desvanecía. Fuera, Fisher estaría impaciente, tal vez ya contemplando su próximo movimiento. Calvin, ¿qué espera Víctor que encuentres aquí? Se pasó una mano por el cabello de nuevo, un hábito nervioso de la infancia. Los documentos del tío Charlie. Víctor está convencido de que contienen todo. Números de cuenta, registros de transacciones, nombres, fechas, suficiente para destruir Westbrook y a todos los conectados a ella, incluyendo a ti. Calvin asintió. La miseria grabada en cada línea de su rostro. Si esos documentos se hacen públicos, cientos de personas perderán sus empleos, miles perderán inversiones, y yo iré a prisión federal por al menos una década. Miró hacia arriba, con los ojos suplicantes. Madre, no soy una buena persona. He tomado decisiones terribles, pero no soy un asesino. No sabía lo que Víctor estaba planeando para ti o para el tío Charlie. Estudié a mi hijo, el niño al que le había enseñado a leer, a andar en bicicleta, a bailar para su baile de graduación de secundaria. El hombre que se había vuelto cada vez más distante mientras ascendía en las escaleras corporativas, que había tomado dinero de mi modesta cuenta de jubilación sin pensarlo 2 veces, que había desestimado mi accidente con fría indiferencia, y ahora la figura rota frente a mí, finalmente enfrentando las consecuencias de años de compromisos morales.
¿Qué pasa si vuelves con las manos vacías a Víctor? El miedo destelló en sus rasgos. En el mejor de los casos, me convierto en el chivo expiatorio. Peor aún, yo mismo tengo un accidente desafortunado. El reloj avanzaba implacablemente. Fuera, Fisher estaría mirando su reloj. La señora Abernathy nos estaba dando todo el tiempo que razonablemente podía estirar, pero pronto nuestra privacidad terminaría. Tomé mi decisión. Escucha con atención, dije, inclinándome hacia adelante a pesar del dolor en mis costillas. Tengo los documentos del tío Charlie, pero no se los daré a Víctor. Madre, no entiendes de lo que es capaz. Mejor de lo que piensas, interrumpí. Pero hay otra manera. Julie tiene un plan para llevar todo a la Comisión de Bolsa y Valores. Calvin se quedó completamente inmóvil. Julie, ¿de qué estás hablando? Tu esposa estaba trabajando con el tío Charlie antes de conocerte. Es especialista en casos de denunciantes. La sangre se le drenó del rostro. Eso no es posible. Ella me lo dijo a mí misma. Ella quiere ayudarte, Calvin. Ella cree que aún puedes arreglar esto. Se levantó abruptamente, caminando en círculos apretados como un animal enjaulado. Todo este tiempo, nuestra relación entera fue solo un interés profesional, una forma de llegar a Westbrook. No, dije firmemente. Te conoció antes de que Charlie se acercara a su empresa, pero ahora está atrapada entre sus obligaciones profesionales y sus sentimientos por ti. La ira, la traición y la confusión luchaban en su rostro. ¿Por qué debería creerme esto? Por lo que yo sé, estás tratando de manipularme. Porque soy tu madre, dije simplemente. Y a pesar de todo, todavía te amo. Tienes una elección ahora, Calvin. Ayuda a Víctor a continuar con este fraude y a volverte aún más cómplice, o trabaja con Julie y conmigo para detenerlo. Su expresión se arrugó. No hay un buen resultado para mí de ninguna manera. Está a hacer lo correcto, contraargumenté. Algo que tu padre habría esperado. Al mencionar a su padre, Calvin se estremeció visiblemente. Fuera, una puerta de coche se cerró de golpe. La paciencia de Fisher evidentemente se había agotado. Se nos acabó el tiempo, dije con urgencia. Necesito tu decisión ahora. ¿Estás con nosotros o con Víctor? Durante un largo momento, Calvin se quedó paralizado en la indecisión, el peso de sus elecciones lo aplastaba visiblemente. La puerta principal se abrió, Faye se regresó, y algo cambió en los ojos de mi hijo. La puerta principal se abrió, Faye se regresó, y algo cambió en los ojos de mi hijo. Quizás resolución o resignación. Resolución quizás, o resignación. Necesito ver estos documentos yo mismo, susurró con urgencia. Necesito saber exactamente qué contienen antes de poder decidir. No es un compromiso, pero tampoco un rechazo. Antes de que pudiera responder, Fisher apareció en la puerta, su corpulencia llenando el marco con una amenaza tácita. Se acabó el tiempo, anunció. El señor Westbrook está esperando una actualización. Calvin se enderezó, su máscara corporativa volviendo a su lugar con una facilidad practicada. Mi madre y yo hemos llegado a un acuerdo. Ella proporcionará lo que necesitamos, pero necesita tiempo para encontrar todo. Los ojos de Fisher se entrecerraron sospechosamente. ¿Dónde están los documentos, señora Lawson? No están aquí, mentí con suavidad. Mi amiga Teresa las tiene en su caja de seguridad. Una precaución después de mi accidente. Entonces visitaremos a esta Teresa juntos, dijo Fisher, acercándose a mí. Calvin se interpuso entre nosotros. Eso no será necesario. Mi madre ha aceptado recoger todo mañana. Deberíamos informar a Víctor. Se volvió hacia mí con una actuación de preocupación filial. Madre, deberías descansar ahora. Volveré por la mañana para encargarme de esto. El subtexto era claro. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar las revelaciones sobre Julie, para decidir dónde realmente estaban sus lealtades. Asentí, siguiendo el juego. Por supuesto, querido. Me siento bastante fatigado. Fisher no se movió. Señor. Westbrook fue explícito. No nos vamos sin los documentos, y los tendrás, te lo aseguro, Calvin le aseguró. Una vez que mi madre se haya recuperado lo suficiente para acceder a ellos. Presionarla ahora solo retrasará las cosas. Un tenso silencio se extendió entre ellos, el subordinado desafiando la autoridad del hijo de su superior. Finalmente, Fisher alcanzó su teléfono. Necesitaré aclarar esto con el señor Westbrook. Mientras él salía al pasillo para hacer su llamada, Calvin se inclinó hacia mí, su voz apenas audible. Si lo que dice sobre Julie es cierto, dile que nos encontremos en Riverside Park mañana a las 10 a.m. Gazebo del Norte. Se echó atrás, buscando mis ojos. No estoy prometiendo nada.
Solo necesito entender a qué me enfrento. Fisher regresó, su expresión inquebrantable. El señor Westbrook ha aceptado su cronograma, señora Lawson, pero está enviando seguridad adicional para monitorear su casa durante la noche por su protección. Las últimas palabras goteaban de insinceridad. Calvin me lanzó una mirada de advertencia. Sigue el juego. ¿Qué considerado? Dije, imitando la falsa amabilidad de Fisher. Aunque ya tengo a mi asistente de salud quedándose conmigo. SRA. Abernathy. Sí. Fisher sonrió débilmente. Hemos realizado una verificación de antecedentes. Ex-enfermera militar. Credenciales impresionantes. La revelación casual de que habían investigado a mi proveedor de atención médica me envió un escalofrío por la espalda. ¿Cuánto tiempo habían estado vigilando? ¿Qué más sabían? Después de que se fueron, Calvin le dio un abrazo rígido y formal que parecía una actuación para el beneficio de Fisher. La señora Abernathy salió de la cocina, con la bandeja de té en la mano. Supuse que no se quedarán para el Earl Grey, observó con sequedad. No. Me hundí en mi silla, de repente agotado. Pero tenemos otras preocupaciones. Están colocando vigilancia afuera. Ella asintió sin sorpresa. Noté que el segundo SUV llegaba mientras ellos se iban. 2 hombres en la esquina este. Eres muy observador para ser un asistente de salud en el hogar. 20 años en inteligencia militar antes de la escuela de enfermería te enseñan a notar los detalles. Dejó la bandeja de té y sacó una silla. Ahora, ¿te gustaría contarme qué está pasando realmente, profesor Lawson? Porque ese hombre que acaba de irse no está aquí por tu bienestar médico. La observé detenidamente. ¿Por qué debería confiar en ti? ¿Por qué la doctora Torres me seleccionó personalmente de una lista muy corta de personas en las que confía con su vida. ¿Y por qué he estado observando a ese hombre de seguridad evaluar los puntos de entrada de tu casa como si estuviera planeando una brecha, no un detalle de protección? Hora de decidir. necesitaba aliados? Y el juicio de Teresa nunca me había fallado antes. Necesito hacer una llamada primero. Dije cuando Teresa confirmó que la señora Abernathy, llámame Ellen, por favor, era efectivamente una exoficial de inteligencia militar que se había reentrenado como enfermera después de que una lesión en la espalda terminara con su carrera en el campo. Tomé mi decisión. Necesito contactar a Julie Lawson de inmediato sin que nadie fuera de aquí lo sepa. Entonces necesito sacar algo de mi tocador sin ser observada a través de las ventanas. Helen no parpadeo. Dame 15 minutos para crear una distracción. Cuando escuches alboroto afuera, muévete rápido. Desapareció en la habitación de invitados, emergiendo con una pequeña bolsa de lona que no había visto antes. De él, extrajo lo que parecían ser bengalas de emergencia estándar. Marcadores de humo, explicó. No tóxicos, pero muy convincentes. Los hombres afuera tendrán que investigar cuando parezca que provienen de tu garaje. Mientras ella se preparaba, llamé a Julie usando el teléfono desechable, transmitiéndole el mensaje de Calvin sobre Riverside Park. ¿Se comprometió a ayudarnos? Julie preguntó, con la esperanza evidente en su voz. No explícitamente, pero está dispuesto a escuchar. Ahora sabes sobre tu conexión con el tío Charlie. Una respiración entrecortada. ¿Cómo reaccionó? Herido, confundido, traicionado. Vassal. T.A.M.A. Julie. Eso es genuino. Ella guardó silencio por un momento. Nunca tuve la intención de enamorarme de él, dijo finalmente. Complicó las cosas. El amor suele hacerlo. Miré hacia la ventana donde Ellen estaba vigilando a nuestros guardianes no deseados. ¿Puedes traer a los representantes de la SEC a la reunión de mañana? ¿Alguien que pueda ofrecerle a Calvin un trato a cambio de testificar contra Víctor? Posiblemente. Pero Patrice, necesitas entender algo. Los documentos que tienes no son solo evidencia de fraude financiero. También contienen pruebas de soborno, chantaje e incluso conexiones con el crimen organizado. Víctor Westbrook no solo enfrenta sanciones financieras. Se enfrenta a décadas en una prisión federal. La gente como esa no se va en silencio. Ellen me hizo una señal. 1 minuto hasta la desviación. Entiendo el peligro, dije rápidamente. Pero ahora mismo, necesito asegurar esos documentos y pasar la noche. Mañana a las 10, Parque Riverside. Segundos después de colgar, el humo comenzó a salir de la casa. Ellen asintió con firmeza. Ahora, me moví tan rápido como mi cuerpo herido me lo permitía, recuperando el paquete del tío Charlie del compartimento del tocador. Cuando regresé a la sala de estar, Ellen estaba mirando a través de las persianas mientras ambos guardias de seguridad abandonaban su vehículo para investigar el humo. Tal vez tengamos 3 minutos, dijo ella. ¿Dónde quieres esconderlo? No aquí, Destiny. Buscarán en la casa en cuanto salgamos mañana.
Necesitamos sacarlo ahora. Ellen evaluó el paquete rápidamente. ¡Qué valioso! 3 millones y múltiples juicios federales. Asintió una vez, su eficiencia militar reafirmándose. El conducto de drenaje detrás de su propiedad se conecta al sistema principal. Lo noté antes cuando revisaba el perímetro. Podemos usar eso. Apenas puedo caminar, y mucho menos arrastrarme por las tuberías de drenaje, le recordé. No tendrás que hacerlo. Se dirigió a la cocina, regresando con una gran bolsa impermeable para el congelador. Los documentos van aquí. Haré la entrega mientras tú creas una segunda distracción. Mientras sellaba cuidadosamente el paquete, me di cuenta de lo que estaba proponiendo. ¿Me vas a dejar sola con ellos afuera? Solo brevemente. Esos hombres están enfocados en impedir que te vayas, no en seguirme. Saldremos por la ventana del baño, haré la entrega y volveré antes de que se den cuenta de que me fui. Me entregó un teléfono móvil. Si pasa algo, llama a este número. Se conecta directamente con el Dr. Torres y los servicios de emergencia simultáneamente. Los hombres de seguridad regresarían pronto, sus pacientes para distracciones de humo eran limitados. ¿A quién deberíamos enviar los documentos? Julie. Ellen sacudió la cabeza. Demasiado arriesgado. Si están vigilando a tu hijo, están vigilando a su esposa. Ella lo consideró por un momento. El Dr. Torres tiene un sobrino en la policía. Detective, División de Crimen Organizado. El paquete va para él. Escribí el nombre y el número de placa del sobrino de Teresa en la bolsa impermeable junto con una breve nota explicando que el contenido era evidencia de delitos financieros relacionados con mi reciente accidente. Mientras Ellen se preparaba para irse, le agarré la muñeca. Gracias, dije simplemente, por creerme. Un atisbo de sonrisa tocó sus labios. En mi experiencia, los profesores de literatura rara vez fabrican conspiraciones corporativas. Ella miró por la ventana. Los hombres están regresando. Haz ruido en las habitaciones de adelante. Actúa frustrado por el humo. Volveré en 20 minutos. Después de que ella se escapó, me deslicé hacia la puerta principal, llamando irritadamente sobre el cableado defectuoso y los garajes antiguos para beneficio de cualquiera que estuviera escuchando. A través de la ventana, podía ver a los guardias de seguridad reanudando sus posiciones, ahora más alerta que antes. Uno hablaba por su radio, informando del incidente a alguien más arriba en la cadena, supuse. Los minutos pasaban con una lentitud exasperante. Hice un espectáculo de revisar los daños por humo, moviéndome entre las ventanas donde podía ser visto, manteniendo la ilusión de que tanto Ellen como yo seguíamos enfocados en los asuntos del hogar. 18 minutos después, estaba contando cada segundo. Ellen reapareció en el pasillo tan silenciosamente como había desaparecido. El paquete fue entregado al punto de encuentro, informó en voz baja. El sobrino del Dr. Torres lo recogerá dentro de una hora. Y ahora nos preparamos para mañana. Cerró las cortinas. Esperarán que salgas de la casa para recoger los documentos de la caja de seguridad de tu amigo. Necesitamos hacer que eso parezca legítimo. Pasamos la siguiente hora construyendo una narrativa plausible. Llamadas telefónicas a Teresa en altavoz. Lo suficientemente alto como para ser escuchado, organizando una reunión en su banco mañana por la mañana. Ellen revisaba periódicamente la vigilancia exterior, anotando cuando cambiaban los turnos e identificando los puntos ciegos en su cobertura. A medida que caía la noche, llegó un mensaje inesperado a mi teléfono desechable. Circunstancias cambiadas. Víctor sabe de mí. Tuve que dejar mi casa, quedándome en el Hotel Arborview bajo mi apellido de soltera. Todavía nos reunimos mañana. Traje a alguien que puede ayudar a Calvin. Hi, Julie ha sido comprometida. Se lo dije a Ellen. Víctor sabe que ella estaba trabajando con el tío Charlie. La expresión de Ellen se endureció. Esto aumenta significativamente el riesgo para mañana. Si Westbrook está lo suficientemente desesperado como para exponer a su fuente interna, se está preparando para eliminar todos los cabos sueltos. Mi hijo incluido. Ella no respondió directamente, lo cual fue respuesta suficiente. Descansa un poco, dijo en su lugar. Yo tomaré el primer turno de vigilancia. El sueño resultó esquivo a pesar de mi agotamiento y la medicación para el dolor. Alrededor de la medianoche, las luces de seguridad en mi patio trasero se encendieron de repente. Ellen se materializó en la puerta de mi habitación. Alguien está probando el perímetro, susurró. Quédate abajo, desapareció en la oscuridad del pasillo. Minutos después, ella regresó. Falsa alarma. El mapache activó los sensores de movimiento, pero algo en su expresión sugería que no era tan inocente. ¿Qué no me estás diciendo? Ella dudó, luego se sentó al borde de mi cama. Ahora hay 4 hombres afuera. No dos.
Y están armados con más que el equipo de seguridad estándar. Se están preparando para llevarme por la fuerza, me di cuenta. Posiblemente. O están esperando problemas mañana y están aumentando la seguridad en consecuencia. Ella miró su reloj. De cualquier manera, necesitamos ajustar nuestro plan. He contactado a la doctora Torres. Nos encontrará directamente en Riverside Park en lugar de en su banco. Y los documentos ya están con su sobrino. Está organizando tu custodia protectora después de la reunión de mañana. La implicación se asentó pesadamente entre nosotros. Después de mañana, puede que nunca regrese a esta casa, a esta vida. Todo cambiaría irrevocablemente. ¿Mi hijo irá a prisión? Pregunté suavemente. El desapego profesional de Ellen se suavizó momentáneamente. Eso depende de lo que elija hacer mañana y de cuán valioso sea su testimonio contra Westbrook. Mientras ella se iba para continuar su vigilia, me encontré mirando al techo, pensando en Calvin de niño, su feroz concentración al construir con bloques, su curiosidad infinita, su absoluta convicción de que su madre podía resolver cualquier problema. En algún momento del camino, ese chico se había convertido en un hombre que creía que el dinero y el estatus valían la pena de comprometer todo lo demás. Mañana se determinaría si quedaba algo de ese niño, si elegiría la redención o continuaría su descenso al corrupto mundo de Victor Westbrook. De cualquier manera, la madre que hay en mí lamentaría lo que se había perdido. El amanecer llegó con una llovizna persistente que se acumulaba en los cristales de las ventanas y transformaba mi jardín en un tableau brillante. Ellen me ayudó a vestirme en capas, ropa práctica que permitiría el movimiento a pesar de mis heridas. Cada movimiento enviaba dolor irradiando a través de mis costillas en recuperación. Pero hoy, el malestar físico parecía trivial en comparación con lo que venía. Víctor llamó a Calvin a las 5:17 de esta mañana, informó Ellen, revisando su teléfono. El doctor Torres tiene un contacto en la compañía telefónica. La llamada duró 6 minutos. ¿Podemos saber qué se dijo? Ella sacudió la cabeza. Solo que sucedió. Calvin luego hizo 2 llamadas. Una a la línea regular de Julie, que no respondió, y otra a un número de quemador, probablemente el suyo. Absorbí esta información mientras Ellen me trenzaba el cabello, un estilo que no había usado en décadas, pero que ella insistía era más práctico para las actividades de hoy. La implicación de que podría necesitar moverme rápidamente quedó sin decir entre nosotras. El equipo de seguridad se está preparando para seguirnos, continuó, mirando a través de las persianas del baño. Ni siquiera están pretendiendo ser sutiles ya. Creen que vamos al banco de Teresa a recuperar documentos, lo record. Lo esperarán. Lo que nos da aproximadamente 30 minutos de confusión cuando vamos al parque en su lugar. Me dio una pastilla y agua, un antiinflamatorio, no un analgésico. Necesitas estar despejado. A las 9:15 en punto. Partimos en el sedán discreto de Ellen. Los SUVs negros se alejaron de la acera antes de que llegáramos al final de mi calle. 2 vehículos, 4 hombres siguiéndonos sin disimulo. Están manteniendo la distancia pero monitoreando todos los giros, observó Ellen, conduciendo con la precisa competencia de alguien que probablemente había experimentado situaciones mucho más peligrosas que esta, exactamente como se esperaba. Y Teresa ya está en Riverside Park con su sobrino. Han asegurado el gazebo del norte y tienen oficiales de paisanos cerca. Hizo un giro deliberadamente equivocado dirigiéndose hacia el banco de Teresa, como nuestra vigilancia anticiparía. Julie llegó al parque hace 10 minutos. No hay señales de Calvin todavía. Mi corazón se contrajo al mencionar a mi hijo. ¿Había cambiado la llamada de la mañana de Víctor su disposición tentativa para reunirse? ¿Estaba incluso ahora revelando nuestros planes a su corrupto mentor? Hay algo para lo que deberías prepararte, dijo Ellen, su voz suavizándose ligeramente. Tu hijo puede que no venga, o peor aún, puede que venga con la gente de Westbrook. Él estará allí, dije con más confianza de la que sentía. Lo que sea que se haya convertido, sigue siendo mi hijo. Tengo que creer que hay una línea que no cruzará. Ellen no me contradijo, pero su silencio decía mucho. A medida que nos acercábamos al distrito bancario, ella giró bruscamente hacia una calle lateral, acelerando a través de un semáforo amarillo que nuestros seguidores no pudieron alcanzar. Para cuando se redirigieron, habíamos cambiado de carretera 2 veces y nos dirigíamos hacia Riverside Park desde una dirección inesperada. Lo descubrirán rápidamente, advirtió Ellen. Tal vez tengamos una ventaja de 10 minutos. El parque apareció ante nosotros. La niebla matutina aún se aferra a la arboleda a lo largo del río. Ellen aparcó en el estacionamiento noroeste, el más alejado de nuestro destino. Caminamos desde aquí, dijo, ayudándome a salir del coche. Quédate cerca de los árboles donde las líneas de visión están interrumpidas.
Con Ellen soportando gran parte de mi peso, nos movimos por el húmedo parque, siguiendo caminos de servicio en lugar de las principales pasarelas. El gazebo apareció a través de la niebla, una elegante estructura victoriana situada en una pequeña elevación con vista al río. Teresa se encontraba bajo su cúpula pintada de blanco junto a un hombre de aspecto serio en sus 40 años que solo podía ser su sobrino, el detective Rodríguez. No hay rastro de Calvin ni de Julie. Están 5 minutos detrás de nosotros, informó Teresa mientras subíamos los escalones del mirador. Julie está dentro de esa cafetería al otro lado de la calle vigilando. Ella dice que Calvin le envió un mensaje diciendo que viene solo, pero no puede verificarlo. El Detective Rodríguez, DIO, un paso adelante. Señora Lawson, hemos revisado los documentos que proporcionó. Si siquiera la mitad de lo que hay en esos documentos es preciso, Víctor Westbrook enfrenta múltiples cargos federales. Fraude de valores, fraude de telecomunicaciones, soborno a funcionarios públicos, evasión de impuestos, posiblemente incluso extorsión. Y mi hijo, la expresión del detective se suavizó ligeramente. Dependiendo de su nivel de implicación y disposición para cooperar, cualquier cosa desde libertad condicional hasta 15 años, el fiscal de Yuyu está dispuesto a ofrecer un acuerdo, pero solo si proporciona testimonio contra Westbrook. Una figura esbelta emergió de la cafetería al otro lado de la calle. Julie, con una gorra de béisbol y una chaqueta de gran tamaño que no podían ocultar del todo su porte elegante. Corrió hacia el gazebo, escaneando constantemente su entorno. Calvin viene, anunció ella ligeramente sin aliento. Pero algo está mal. Insistió en conducir él mismo, se negó a decirme su ruta y sonaba raro. ¿De qué manera? Pregunté como si estuviera eligiendo sus palabras con cuidado, como si alguien pudiera estar escuchando. Ella se volvió hacia el detective Rodríguez. ¿Qué tan rápido puedes traer más oficiales aquí? Ya están en posición, le aseguró. 4 aviones cerrados en todo el parque, el SWAT en espera a 3 calles de distancia. Ellen, que había estado monitoreando las entradas del parque, de repente se puso rígida. Vehículo acercándose. SV negro en la entrada sureste. Nuestros seguidores nos alcanzaron antes de lo esperado. Y otro. Teresa informó señalando hacia el camino del norte. Viene rápido. Julie sacó su teléfono. Calvin no está contestando. Creo que nunca terminó la frase. Un tercer vehículo entró desde el oeste. El Audi plateado de Calvin se movía exactamente a la velocidad permitida, girando con precisión mecánica hacia el área de estacionamiento más cercana. Al detenerse, 4 SUV negros convergieron desde diferentes direcciones, acorralándolo. Es una trampa, afirmó Ellen sin rodeos. Lo usaron como cebo. La puerta del conductor del coche de Calvin se abrió. Mi hijo salió, su rostro una máscara de resignación y desesperación. Víctor Westbrook salió de uno de los SUV, colocando una mano paternal en el hombro de Calvin. Incluso desde esta distancia, podía ver el frío triunfo en la postura del hombre mayor. «Tienen a mi hijo», susurré. El detective Rodríguez ya estaba hablando rápidamente por su radio, movilizando a sus oficiales. Julie se había puesto pálida como la muerte, sus ojos fijos en la figura distante de Calvin. «Necesito ir a verlo», dije, dando un paso adelante. Ellen me agarró del brazo. Eso es exactamente lo que Westbrook quiere. Estoy usando a Calvin para provocar. No me importa, respondí suavemente pero firmemente, apartando su mano. Es mi hijo. Cuando me alejé del refugio del gazebo, Teresa me agarró del otro brazo. Patrice, no. Es demasiado peligroso. He enfrentado a hombres peligrosos antes, dije, pensando en las políticas del departamento académico que una vez amenazaron mi carrera, en mi lucha contra el cáncer, en criar a un hijo sola después de la muerte de mi esposo. Ninguno comparado con este momento, pero el principio seguía siendo el mismo. El miedo no podía dictar mis decisiones. Al menos déjame ir contigo, suplicó Julie, moviéndose a mi lado. El detective Rodríguez habló rápidamente por su radio antes de dirigirse a nosotros. Señora Lawson, señora Bennett, si insisten en acercarse, mis oficiales las cubrirán, pero les aconsejo encarecidamente que esperen hasta que llegue el SWAT. Cada minuto que esperamos le da más control a Víctor sobre mi hijo, respondí. Tienes los documentos. Haz lo que necesites hacer con ellos, pero yo voy a ver a Calvin ahora. Ellen evaluó la situación con desapego profesional. Han colocado hombres en todas las salidas del parque. No tienen la intención de que nadie se vaya hasta que tengan lo que quieren, que son los documentos, por supuesto, pero también eliminar los cabos sueltos. Sus ojos se encontraron con los míos directamente. Tú, Julie, posiblemente incluso Calvin en este momento. Asentí,
entendiendo las apuestas con perfecta claridad. Entonces no les damos tiempo para implementar el plan que hayan desarrollado. Sin esperar más discusión, comencé a caminar hacia mi hijo con Julie a mi lado. Detrás de nosotros, escuché al detective Rodríguez coordinando con su equipo, a Teresa argumentando por una intervención más inmediata, a Ellen ofreciendo consejos tácticos, pero mi enfoque se había reducido a la figura distante de Calvin, de pie rígidamente junto a Víctor Westbrook como un rehén en una ejecución. A medida que nos acercábamos, pude ver a Víctor más claramente. Un hombre alto y distinguido en sus 60 años, con cabello plateado y la postura segura de alguien acostumbrado a ejercer poder. Su mano permanecía en el hombro de Calvin en lo que podría parecer a los observadores casuales como un gesto avuncular, pero que yo reconocí instantáneamente como contención. «Mamá, llamó Calvin cuando estábamos a unos 20 metros de distancia. «Regresa», sonrió Víctor con frialdad. «La señora Lawson por fin, y la señorita Bennett, qué conveniente tenerlas a ambas con nosotros». Faice y otros 2 hombres de seguridad se movieron para flanquearnos, cortando efectivamente nuestra retirada. Julie se tensó a mi lado, pero mantuve mi paso firme hasta que estuvimos a pocos pies de Calvin y Víctor. «Suéltalo», dije en voz baja. «Tu hijo trabaja para mí», respondió Víctor, su tono agradable, pero con un hilo de acero. «Y ha sido excepcionalmente valioso, aunque ocasionalmente desorientado, en sus lealtades». Calvin no me miraba a los ojos. Su rostro estaba pálido, la mandíbula apretada con lo que podría haber sido miedo o ira, o ambas. «Tenemos un intercambio simple que proponer», continuó Víctor. «Entregas todas las copias de los documentos de Charles Whitmore, firmas un acuerdo de confidencialidad integral, y todos se van sin problemas. Mantienes tu herencia. Calvin mantiene su carrera. La señora Bennett conserva su licencia de abogada. ¿Y si me niego?», pregunté, aunque todos conocíamos la respuesta. La sonrisa de Víctor no vaciló. «Entonces las cosas se complican innecesariamente. Tu accidente demostró lo peligroso que puede ser el mundo para una mujer de tu edad». Julie dio un paso adelante. Su actitud profesional se imponía. «Esos documentos ya están con las autoridades federales, señor Westbrook. Fraude de valores, fraude electrónica, soborno». La evidencia es exhaustiva. Algo peligroso brilló en los ojos de Víctor. «Entonces no hay razón para no darme también tus copias, ¿verdad? A menos que estés faroleando». «No blufeo», dije, y tampoco lo hacía mi tío. La mano de Víctor se apretó en el hombro de Calvin. «Tu tío era un viejo delirante con una vendetta». Y, desafortunadamente, la inestabilidad mental parece ser algo familiar. Primero, Charles con sus teorías de conspiración paranoicas. Ahora, tú con tu trágico accidente y la confusión resultante. La amenaza implícita era clara. Si no cooperaba, él me desacreditaría. Quizás hacer que me declaren incompetente o algo peor. «Calvin», dije, ignorando a Víctor para dirigirme directamente a mi hijo. «Tienes una decisión que tomar ahora mismo». Mi hijo finalmente me miró, con una expresión atormentada. «No es tan simple, madre». «Lo es», contraatacó Julie, su voz suave pero firme. «Calvin, he visto las pruebas. Esto no es solo contabilidad creativa. Las personas han sido perjudicadas. Inversores que lo han perdido todo. Empleados cuyas pensiones desaparecieron. Personas reales con vidas reales. La gente muere en los negocios», interrumpió Víctor fríamente. «Los débiles son separados de los fuertes. Es ley natural». «No hay nada natural en el fraude», respondí. «O intento de asesinato». Calvin se estremeció visiblemente al oír la palabra asesinato. Sus ojos se dirigieron a Víctor, luego de vuelta a mí. Una nueva fatiga en su expresión. «No tuve nada que ver con tu accidente», dijo Víctor con suavidad. «Una medida de seguridad excesiva, completamente no autorizada. Como los hombres que vigilan mi casa, como los 4 SUV que actualmente bloquean las salidas del parque». Hice un gesto alrededor de nosotros. «Esto no parece una reunión de negocios, Víctor. Parece una empresa criminal acorralada por las autoridades». Por primera vez, la incertidumbre cruzó el rostro de Víctor. Su mirada recorrió el parque, notando quizás por primera vez a los corredores casuales que se movían con demasiada determinación, a los trabajadores de mantenimiento que prestaban demasiada atención a nuestra confrontación. «Calvin», dijo Víctor con brusquedad, «es hora de demostrar tu lealtad. Dile a tu madre y a tu esposa que cooperen o enfrenten las consecuencias». Mi hijo se quedó inmóvil, atrapado entre el mentor que había moldeado su identidad profesional y la madre que lo había criado, la esposa que lo había amado a pesar de conocer sus defectos.
¿Qué diría papá si pudiera verte ahora? Pregunté suavemente, evocando la memoria del hombre que le había enseñado a Calvin a montar en bicicleta, a enfrentarse a los matones, a hacer lo correcto, incluso cuando era difícil. Algo se rompió en la expresión de Calvin, la máscara corporativa agrietándose para revelar al niño que había criado, al hombre que aún podría llegar a ser. No puedo hacer esto más, susurró, luego más fuerte. No puedo hacer esto. Se apartó del agarre de Víctor. Se acabó. He terminado. El rostro de Víctor se transformó. Mentor afable, desapareciendo en un instante para revelar algo frío y reptiliano. Pequeño parásito ingrato, siseó a Calvin. Te hice yo. Todo lo que tienes, todo lo que eres, vino de mí. No todo, respondió Calvin, su voz ahora más firme. Se movió para ponerse al lado de Julie y de mí, cruzando físicamente la división. Mi conciencia venía de mis padres. Fisher dio un paso adelante, la mano moviéndose bajo su chaqueta hacia lo que solo podía suponer que era un arma oculta. Los otros hombres de seguridad se dispersaron, creando un perímetro a nuestro alrededor. Esta es tu última oportunidad, dijo Víctor, su compostura fracturándose aún más. Devuelve los documentos, firma los acuerdos, y tal vez considere permitir que tu hijo tenga un futuro fuera de las paredes de la prisión. Es demasiado tarde para amenazas, dijo Julie. Mira a tu alrededor, Víctor. Por todo el parque, los visitantes aparentemente casuales habían dejado de fingir. El corredor junto a la fuente ahora sostenía una placa de policía. Los trabajadores de mantenimiento se habían posicionado estratégicamente detrás del equipo de seguridad de Víctor. El detective Rodríguez se acercó desde el gazebo, flanqueado por oficiales uniformados. Los ojos de Víctor se movían de un lado a otro, calculando probabilidades, posibles escapes. Esto no cambia nada. Tengo conexiones que tu pequeño detective de policía no podría empezar a comprender. Jueces, congresistas, funcionarios regulatorios, todos en mi bolsillo. Por eso fuimos a lo federal, dijo Teresa, uniéndose a nosotros con Ellen a su lado. Sus conexiones locales no pueden ayudarle con la Comisión de Valores y Bolsa o el FBI. Como si estuvieran en señal, un convoy de vehículos negros con insignias federales entró en el parque, bloqueando las salidas restantes. Hombres y mujeres con rompevientos emblasonados con el FBI salieron en tropel, moviéndose con una precisión coordinada. Fisher alcanzó su arma, pero Ellen se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad, su mano se deslizó para agarrar su muñeca en lo que debió ser un agarre extenuante. No lo haría, dijo con calma mientras las rodillas de Fisher se doblaban. 20 años de inteligencia militar te enseñan dónde están los núcleos nerviosos. El detective Rodríguez dio un paso al frente, con la placa extendida. Víctor Westbrook, estás arrestado por fraude de valores, fraude electrónico, conspiración e intento de asesinato. Tienes derecho a guardar silencio. La recitación metódica de los derechos Miranda parecía finalmente penetrar la armadura de invulnerabilidad de Víctor. Sus hombros se hundieron infinitamente. No rendición, sino reconocimiento de que al menos esta batalla se había perdido. Mientras los agentes federales aseguraban la escena, esposando a Víctor y a su equipo de seguridad, Calvin se volvió hacia mí. Sus ojos mostraban una mezcla de vergüenza, arrepentimiento y algo que no había visto en años. La vulnerabilidad de mi hijo buscando la aprobación de su madre. Lo siento, dijo simplemente. Por todo. Lo sé, respondí, extendiendo la mano hacia él. ¿Qué pasa ahora? Julie se acercó, su actitud profesional suavizada por un evidente alivio. Calvin ha aceptado testificar contra Víctor y toda la operación Westbrook. A cambio, el fiscal estadounidense está ofreciendo una sentencia reducida. ¿Cuánto se reduce? Pregunté, necesitando entender exactamente a qué se enfrentaba mi hijo. 18 meses en un centro de mínima seguridad, respondió Calvin antes de que Julie pudiera. Seguidos de 3 años de libertad supervisada, los números me golpearon como golpes físicos. 18 meses, mi hijo pasaría 1 año y medio en prisión. Sin embargo, considerando la alternativa, las décadas tras las rejas que podría haber enfrentado sin cooperación, representaba misericordia. ¿Cuándo? Mi voz se quebró en la única sílaba. Después del juicio, explicó Julie con suavidad, lo cual podría tardar 1 año en comenzar. Calvin permanecerá bajo arresto domiciliario hasta entonces. El detective Rodríguez se acercó, asintiendo respetuosamente hacia mí antes de dirigirse a Calvin. Señor Lawson, los agentes federales necesitan tomar su declaración preliminar ahora. Calvin me apretó la mano una vez antes de soltarla. Necesito hacer esto, dijo más para sí mismo que para mí. Luego,
Con los hombros rectos, caminó hacia los agentes federales que lo esperaban. Estará bien, me aseguró Julie, viéndolo irse. El fiscal dijo que su cooperación es extraordinariamente valiosa. Cumplirán el acuerdo. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. La victoria y la derrota se habían entrelazado tanto que no podía separarlas. Ellen se materializó a mi lado con una silla de ruedas. Debería sentarte, señorita Lawson. Tu cuerpo ha pasado por suficiente trauma hoy. Mientras me hundía agradecidamente en la silla, Teresa me arropó con una manta alrededor de las piernas contra el frío de la mañana. «Se acabó, Patrice», dijo suavemente. «Lo hiciste. Charlie estaría orgulloso». Observé cómo llevaban a Víctor a un vehículo que lo esperaba, su porte imperioso incongruente con las esposas que ataban sus muñecas. Nuestros ojos se encontraron brevemente a través de la distancia. En su mirada, no vi derrota, sino una fría promesa de retribución. Un hombre calculando los movimientos futuros incluso mientras su juego actual se desmoronaba a su alrededor. «No ha terminado», murmuré. «No del todo». Julie siguió mi mirada y asintió con gravedad. Los hombres como Víctor Westbrook no se rinden fácilmente, pero se enfrenta a múltiples cargos federales con pruebas abrumadoras y testigos cooperativos. Incluso sus conexiones no pueden hacer que esto desaparezca. Mientras nos dirigíamos de regreso hacia el área de estacionamiento, eché un vistazo al gazebo donde todo había culminado. En solo 10 días, mi vida se había transformado por completo. Herencia, accidente, traición, y ahora esta frágil resolución. «¿Qué harás?», Teresa preguntó mientras Ellen me ayudaba a entrar en el coche. Después del juicio. Quiero decir, consideré la pregunta, mirando a través de la ventana mientras Calvin hablaba con agentes federales, con Julie a su lado. El futuro de mi hijo incluiría prisión, deshonra pública, ruina profesional. Y sin embargo, ahora se mantenía más erguido que cuando estaba junto a Víctor, como si el peso del engaño hubiera sido más pesado que la carga de las consecuencias. «Usaré el dinero del tío Charlie de la manera en que él lo habría querido», dije finalmente. «Una fundación para la educación y la ética en los negocios. Algo bueno debería salir de todo esto». «¿Y Calvin?», Teresa preguntó suavemente. Pensé en mi hijo cuando era niño, decidido, brillante, compasivo, antes de que el mundo le enseñara a valorar otras cosas. Ese niño seguía ahí, bajo las capas de compromiso y ambición. «Necesitará reconstruirse», dije. «Y estaré allí para ayudarlo». Eso es lo que hacen las madres. Mientras nos alejábamos de Riverside Park, dejando a los agentes federales procesar la escena, sentí una curiosa ligereza. A pesar de mis heridas, a pesar de los desafíos que se avecinaban, la verdad, por dolorosa que fuera, finalmente había salido a la luz, y en esa luz, la sanación podía comenzar para Calvin, para Julie, para mí. El tío Charlie me había confiado su legado, sabiendo que destrozaría vidas. Pero quizás en esa ruptura, algo más fuerte podría surgir eventualmente.